Damas y caballeros, un cordial saludo. Mi nombre es Andrés, bienvenidos al Fricnódromo. Esta semana hice una petición a Twitter y una gran amiga me contestó: ¿por qué no nos haces un vídeo al respecto de cómo entrar en los cómics de superhéroes americanos? Y me pareció muy interesante porque no es tan evidente como parece y hay mucho donde elegir. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un par de cosillas que me gustaría explicar antes de empezar. La primera de ellas es que me voy a centrar sobre todo en Marvel y DC, que son las dos compañías más grandes que hacen cómic americano en este momento. Es un cómic americano más comercial, de acuerdo, que otras compañías y otras editoriales que existen, pero dado que probablemente la mayoría de vosotros, si decidís entrar en el mundo de los superhéroes, será por las películas que hacen sobre los personajes de Marvel o los de DC, me resulta más interesante hablar de ello en este momento. Como me dijo un amigo en una ocasión, Marvel es una empresa de películas que también hace cómics y DC va por el mismo camino, entonces hay que tenerlo en cuenta. Tengamos en consideración varias cosas. La primera es que, a diferencia del manga, porque me imagino que muchos conocéis el manga ya, aunque solo sea de leerlo por ahí, uno escoge un manga basándose básicamente en si te gusta, muy bien, buena palabra, Yo voy a hablar bien. en una directriz muy clara, porque el manga pertenece a un autor. Empieza una serie y acaba una serie y normalmente siempre es él o ella quien se dedica a realizar esa labor y es el responsable de casi todo el proceso, aunque los editores metan mano para cambiar las cosas. Entonces, si empiezas una serie porque te gusta el dibujo y la historia está bien, es la misma persona todo el rato y es más sencillo. En el cómic americano, sobre todo en Marvel y DC, el autor del cómic no es dueño de los personajes que utiliza. Esos personajes son de la compañía madre. Entonces pasa que puedes escoger un cómic porque te gusta el dibujo y que una vez ese arco argumental cambie o se acabe, el equipo creativo entero cambie, porque su contrato ha terminado y o cambian de compañía, o cambian de personaje, o cambian de línea, ¿vale? Eso es importante porque a veces pasa que dices, joder, me gustó mucho este arco, pero no me gustó este. Y es porque van saltando de uno a otro. En las editoriales fuera de Marvel y DC sí que hay trabajo de autor y los personajes son del autor, pero en Marvel y DC no. Son de la compañía y son gente que entra y sale de la serie. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto es muy importante para las razones que voy a dar a la hora de empezar estas cosas. Mi primer consejo, y el consejo principal, es que os baséis en el personaje. Si queréis entrar en el mundo del cómic americano, entrad por el personaje que os guste. De primeras es lo más sencillo y es lo más cómodo. Joder, me gustó mucho la película de Batman, voy a comprar algo de Batman. Joder, me gustó mucho la serie de Daredevil, voy a comprar algo de Daredevil. Y así con todos, ¿vale? Es la forma más fácil, no es la mejor, no es la más no vais a encontrar la calidad de la forma más sencilla, porque como ya digo, Marvel y DC hacen cómic muy comercial, que se dedican a vender a cholón, y eso, como pasa con las películas palomiteras, pues hay un poco de todo, y no vais a ver grandes hitos del mundo del cómic, no es lo habitual, ¿vale? Porque van sacando historias así a muerte y ya está. Pero para empezar es lo más cómodo, podéis coger un personaje que os guste de una serie o una película y tirar por ahí. Mi recomendación es que cojáis un número 1. Y esto va a sonar un poco raro porque lo lógico es que solo hubiera un número 1. Pero en Marvel y en DC se hacen ciclos de status quo como ocurre en Los Simpson. Empezamos en este punto, X, que es más o menos la continuidad normal de la serie. Las cosas pasan, el arco cambia, la historia avanza, personajes mueren, personajes viven, personajes cambian de posición, personajes no sé qué, y cuando llevamos como mínimo un año de cosas así, cambios grandes y cambios pequeños y cambios cosas, volvemos al mismo punto de inicio. Status quo, todo queda más o menos como en el anterior, buen nuevo número 1 y volvemos a repetir. ¿Vale? Esto lo hacen continuamente, porque los números 1 es lo que más vende, es la mejor forma de enganchar a la gente. Entonces no os asustéis si hay un montón de números 1 de Harley Quinn, por ejemplo, porque es normal, van a ir haciendo de vez en cuando ese salto. Entonces mi recomendación es que vayáis a la tienda o lo preguntéis en un foro cuál es el último número 1 que hay y compréis a partir de allí hacia adelante. Si os gusta mucho el personaje, podéis empezar a comprar hacia atrás, desde el número 1 anterior. Es un poco raro, pero podéis hacer un flashback de todo lo que ha pasado y ir leyendo hasta allí. Normalmente no suele haber demasiados problemas, pero a no ser que de verdad haya un arco importante de antes, normalmente se suele hacer borrón y cuenta nueva. Es como un nuevo personaje, una nueva versión del personaje anterior. Es un poco raro, pero es como funciona el cómic americano en comparación con el manga. Entonces, eso está muy bien para empezar. Hay que tener en consideración que, como he dicho, Marvel y DC son compañías de películas que hacen cómics. Muchos de los personajes de las películas que están ahora de moda no tienen un cómic o tenían unos cómics muy malos. Iron Man, sin ir más lejos, hasta la película, no era un personaje popular, por increíble que parezca, no era muy popular.
estaban los Vengadores, pero sus historias sueltas como personaje solo eran muy antiguas, no había nada nuevo, y fue la popularidad de la película y la gente pidiendo lo que hizo que el personaje saltara a pantalla. Entonces a veces puede pasar que digas, joder, me encantan los Guardianes de la Galaxia, pero no hay cómics de Mapache Cohete. No, porque los Guardianes de la Galaxia tienen cómics de los años 80 y están ya un poquito de aquella manera y han empezado a sacar ahora. Sobre todo porque también muchas veces el mundo de las películas y el de los cómics es diferente, pasan cosas diferentes. Y al principio eran las películas bebiendo del cómic y ahora es el cómic bebiendo de las películas, precisamente porque más gente ha visto las películas que lee los cómics, eso es así. Entonces, se han permutado, permutado no es la palabra, pero se están afectando a la inversa. Ahora el mundo del cómic está intentando parecerse al de las películas para atraer a más gente. Entonces, si vuestro personaje favorito no tiene muchos tebeos, no os preocupéis porque si es lo bastante popular acabarán saliendo. Pero puede que no tengáis tanto espacio para elegir las cosas. Una vez hemos pasado esta parte, que a mí me gusta mucho, es bastante bonita, lo de escoger así a ciegas un personaje y seguirlo y ver cómo sigue y tal, y vas ganando experiencia a la hora de leer cómic americano, te darás cuenta, como me pasó a mí en su momento con Masacre, que a quien vas a empezar a seguir ya no es al personaje, es al autor. Cuando empiezas a leer un montón de cómic del mismo personaje y van saltando diversos autores, siempre hay algunas sagas que son mejores que otras, porque hay autores que son mejores que otros, porque trabajan mejor. Entonces dices, joe, esta saga en concreto me pareció buenísima y pegó un bajón después. ¿Quién la escribió? Ah, es este tío o esta tía. Voy a ver qué más ha hecho. Porque lo más probable es que ese estilo que te gustó lo repita en otros sitios, con otros personajes que pueden ser parecidos o no, pero resulta muy interesante. A mí me ha pasado con un par de cómics que me he comprado ahora que no sabía de qué eran, y son los dos del mismo guionista, lo he hecho sin querer, y me gusta mucho su estilo, y lo voy a seguir, y me pasa con otras cosas. Tengo aquí detrás un cómic estupendo de Wonder Woman, de lo mejor que se ha hecho del personaje, que tampoco es mucho, de Azzarello, creo que ya he hablado de él en el canal, y lo compré porque no había leído nada de Azzarello, pero tiene muy buenas críticas. Ha hecho trabajos en Spider-Man, si me interesara continuar su trabajo me compraría el Spider-Man de Azzarello. No porque me guste especialmente Spider-Man, sino porque me gusta cómo trabaja Azzarello, y eso es muy, muy típico. Seguir al dibujante es más peligroso, sobre todo en el cómic americano, porque el dibujante puede ser muy bueno, pero si el guionista es malo, el cómic es un poco chufa, al menos en mi opinión. Entonces, seguir al guionista es muy importante. Coged una serie de un personaje que digáis, joder, me encanta este personaje, a ver si hay suerte y hay cosas. Y desde el número 1 más cercano que encontréis, hacia adelante. Y en cuanto veáis una saga que os guste, quién la ha hecho, y seguid a ese tío o a esa tía. Y coged toda esa... y empezad por ahí. Porque seguro que luego ese autor o esa autora tiene a alguien que le gusta mucho y podéis empezar a moveros también en esa dirección. En mi opinión es la forma más sencilla de entrar en el mundo del superhéroe americano, porque es un poco rara en comparación con el manga japonés. Yo lo hice así. Es verdad que gastas un montón de dinero, pero bueno, no es un hobby barato, entonces es lo que hay. Yo os lo recomiendo, siempre es divertido empezar una serie en un número 1 al azar y ver si te gusta ahí un par de números, y luego la dejas. ¿Qué más da? ¿Sabes? Si la compras en grapa, más barato que la grapa es imposible. Algunos cómics incluso valen 1 euro. Lo hacen aposta para que te enganchen. Compras un par de números y luego lo dejas. Pues ya está. A reciclar. O lo regalas. No pasa nada. Yo he regalado un montón de series que no me gustaban precisamente por eso. Ahí tengo Paper Girls y la otra, que probablemente las acabe regalando o tirando a la basura. Mi recomendación de esta semana. Muchísimas gracias a todos. Recordad, dadle like o dislike. Me podéis seguir en Twitter, que ya nadie está escuchando el vídeo, pero bueno, Camarasaurus. Ahí hago preguntas a veces para vídeos futuros. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana próxima. Un cordial saludo y hasta luego.